Hola equipo, bienvenidos nuevamente aquí al videoblog del CAR. Soy Daniel Mati Brindisi, soy Life Coach Integral y en esta oportunidad acordate que siempre y para siempre lo más importante es recordar cuál es el norte. El norte es meta resultado hacia donde queremos llevar nuestro barco y ese es producir la mente heroica en cada uno de nosotros. Develamos que es necesario para eso hacer consciente lo inconsciente. Eso es lo que vinimos haciendo y lo que continuamos haciendo porque hemos develado y hemos hecho consciente algo que estaba dormido en nosotros, que se llama el método con el cual la vida crea vida. Ese método triuno, ese método de 3 cuestiones para alcanzar la cuestión que quieras, ese uno, llamado meta resultado. Decirte que habíamos develado que esas 3 cuestiones son 3 principios y los nombramos como 3 dioses, 3 ayudas que vas a tener que considerar para crear y producir la mente heroica en vos. Acordate que el primero de todos es el principio de conservación. Todo va a tratar de retenerse, todo va a tratar de mantenerse en un estado homeostático. A ese dios lo llamamos y lo ubicamos como en India, que le dicen Vishnu. Dijimos que para generar y recrear ese mismo dios llama a Shiva, el dios de la destrucción, de la decreación. Decreación en el sentido de que eso que estaba creado y que Vishnu trata de sostener, viene Shiva y lo separa. Lo separa entre lo conveniente y lo inconveniente. Después llamamos al tercer dios, al dios que se llama dios de la creación, llamado Brahma. Es el dios que va a integrar esas 2 cuestiones para ascender a ese foco superior, a ese punto superior que se llama tu resultado, tu meta resultado. Esto lo ubicamos la semana anterior en el metabolismo. ¿Qué es lo que funciona en nuestro metabolismo y cómo el metabolismo crea a través de estos 3 principios? En esta oportunidad quiero compartir con vos cómo estos 3 principios también están instalados. ¿Dónde? En el camino del héroe. En ese camino que vas a tener que desarrollar, que vas a tener que caminar, que vas a tener que crear para crear la mente heroica en tu vida. Decirte que es importante develar que la fuente llamada Joseph Campbell, quien logró develar que en cada uno de nosotros y en toda la historia de la humanidad se repite un monomito, un mito que siempre va siguiendo estos pasos, que se divide en 3 etapas, pero para nosotros existe una etapa más, sumamos una más, que vas a tener que ir develando en vos, que vas a tener que ir haciendo consciente. La primera etapa de estas es, esto lo podés comprobar, por ejemplo, en una película, lo podés comprobar en una lectura de cuentos, de historias, de leyendas, donde vos vas a ver que lo primero que sucede en el paso 1 es mostrarte a lo cual esa persona, ese personaje está integrado. Te muestran lo que se llama el contexto. En el segundo punto aparece lo que se llama el inicio de la aventura. Te muestran cómo todos los mecanismos de conservación tratan de que esa persona retenga ese estado de contexto, ese contexto que tiene, esa esfera en la cual vive, ese mundo en el cual vive, esa zona de confort. Pero vas a ver que a medida que va caminando, ese héroe se encuentra con ayudas sobrenaturales, con maestros, con compañeros de enseñanza, encuentra su ego, que es el maestro interno que él tiene y que se le disfraza de fuerza opuesta, y que ahí empieza el segundo camino, el segundo punto de este camino, más que el segundo camino, este punto que se llama iniciación. Vas a ver que ese protagonista se inicia en descubrir y en develar cuestiones que van a ayudarlo a ¿qué? A destruir ese estado anterior, esa creación de fuerzas externas que no es otra cosa que el ego. En esa iniciación, el producto de esa iniciación es que puedes reconocer lo que no y lo que sí. Lo que no, eso que tienes que bloquear, que se llama el plan egótico, y eso que sí, ese metaplan que vas a tener que crear. En el tercer punto, en el punto más importante, el punto de retorno, que es cuando ya por haber descubierto todas estas cuestiones, por haberte iniciado, haberte sometido en pruebas, ya tienes que integrar esas 2 polaridades. Tienes que integrar el plan del ego y tienes que integrarlo principalmente a lo que llamamos el ego iniciado. Ese héroe que se inició ahora tiene que aprender a utilizar a su ego para que lo lleve a favor de su resultado.
Y en ese punto es el punto del retorno, es el punto donde el héroe, después de haber hecho toda su iniciación, haber vivenciado cuestiones extraordinarias en el mundo maravilloso, va a tener que retornar al mundo cotidiano y traer toda esa enseñanza, todos esos aprendizajes que logró en un solo lugar, que se llama descubrimiento de su mundo interno. Ahí va a tener que llamar y va a tener que solicitar la ayuda del dios Brahma, del dios de la creación. Esa nueva creación hará que él tenga que estar atento, el héroe va a tener que estar atento luego del retorno. ¿Por qué? Porque el dios de la conservación siempre tratará de hacerlo dormir y que esa iniciación que ganó sea pura y exclusivamente, nuevamente, parte de su ego. Porque el ego lo único que quiere es la conservación. Toda nueva creación que alcances será tomada por tu ego si tú no logras iniciarte cada día, cada segundo, cada minuto, logras darte espíritu y darle brillo y darle aliento vital a tu tiempo, a tu propio camino, a tu propia existencia. Decirte que estos son los puntos a través del cual la Trinidad la aplicamos en el camino del héroe. El primer punto, te muestran a lo cual el héroe está integrado, a lo cual esas creaciones y cómo esa persona es un resultado de fuerzas externas. Te muestran en el segundo punto que al iniciar el viaje, todo el mecanismo de conservación, de retener para volver a ese estado anterior, se pone en juego. Vas a ver cómo después el dios Shiva actúa en esa persona acompañándola a transformarse, a separar lo egótico de lo que realmente es importante, ese camino del héroe. Y vas a ver cómo en el punto de retorno el héroe también va a necesitar de ese dios llamado Brahma, el dios de la creación, que lo ayuda a integrar fuerzas, las fuerzas del ego a favor del héroe. Y eso es magia, eso es el estado del héroe brillando como solo brilla un mago. Y acordate que en este mundo tan opaco, quien hace magia tiene un grandísimo porcentaje de brillar y alcanzar la iluminación en su corazón. Te agradezco muchísimo por estar aquí. Mi nombre es Daniel Mati Brindisi. Cualquier cosa, ponte en contacto con nosotros a esta dirección de correo. Gracias.